Hello people, welcome to another video. This time I'm going to teach you how to make information questions in the present continuous tense. Hoy vamos a aprender cómo hacer oraciones, preguntas de información con el presente continuo. ¿Okay? En clases anteriores, en videos anteriores, vimos la forma afirmativa. Okay, la estructura, la forma de la forma afirmativa, cómo hacer oraciones en forma afirmativa con el presente continuo. Y en otro video también vimos cómo se estructuraban las oraciones, las preguntas de sí, no, o yes, no questions. Okay. Le llamamos yes, no questions porque las respuestas que generan es un sí o un no, un yes or no. Para las formas afirmativas teníamos que el orden era este, ¿okay? Sujeto, to be, verbo con ing y complemento de la oración si la hay, si no, simplemente, en este caso, she is studying, ella está estudiando, sin ponerle más nada ahí, tiene sentido, ella está estudiando. Vimos la forma de las preguntas de sí o no. Y vimos el orden en el que, la manera en la que esas preguntas se estructuran. Teníamos que, primero era verb to be, posición 1, teníamos el sujeto en posición 2, tenemos el verbo con su ing en su posición 3, ¿okay? Y en la posición 4 el complemento sí lo hay, en este caso lo hay, que es music, listen to music, right? Listening to music, existe, entonces sería posición 4. ¿Okay? Cualquier información adicional que vayamos a dar sería información 4. Ya habiendo recordado esto, vamos entonces ahora a ver cómo se estructuran las preguntas de información con el presente continuo. Aquí aparece un componente adicional, que es the WH words. Por ejemplo, aquí tenemos what, que es qué, así igual tenemos when, tenemos how, tenemos where, ¿okay? Y otras más allí, ¿okay? Que vendrían a ocupar la posición 1 en la pregunta. ¿Okay? Entonces el orden cambia. Aquí tenemos el verbo to be en posición 1 en la pregunta de sí o no. Ya no es posición 1 en la pregunta de información, pasa a ser 2. Entonces, la palabra de pregunta, cuándo, cómo, por qué, quién, sería posición 1. To be pasa a posición 2. Sujeto pasa a posición 3. Y el verbo con su ing pasa a posición número 4. Posición 5 sería para cualquier información adicional que queramos dar nosotros en la pregunta, ¿okay? A la que queramos hacer referencia en la pregunta, sería posición 5. Si no la hay, quedamos hasta ahí. 1, 2, 3, 4. Palabra de pregunta, verbo to be, sujeto, verbo con ing. What are they eating? ¿Okay? Esa sería la forma en la que estructuramos nuestras preguntas de información. Nos vemos en el próximo video. Bye.